Exaltado seas tú, Yeshua HaMashiach, Rey de Israel, ante ti me postraré. Exaltado seas tú, Yeshua HaMashiach, el mundo así sabrá que eres Rey de Israel. Shalom, amados Ají, Jotis, Erev Tov, buenas tardes. Soy el Moré y Roé Josué Enrique de esta Quejilaja Elohé, congregación de mi poderoso en este municipio. Envío saludos para todos nuestros Ajín, todos nuestros hermanos y todas nuestras Ajot, todas nuestras hermanas que nos ven en este canal de YouTube, pues a través de la pantalla. Enviamos saludos también para nuestra Ajot Susana Flores y para su esposo Wilmer, que nos ven en Toluca, en el Estado de México. Y también pues para todos nuestros Javerín, todos nuestros amigos y amigas que están pues viendo estos temas y los que se están agregando a este canal de YouTube, pues se les da una cordial bienvenida a este tema, a este estudio y a este canal de YouTube, que pues es un tema de la Torá, de las Sagradas Escrituras, la instrucción de nuestro Elohe, Yahweh Sebaot, Yahweh de los ejércitos. El tema para el día de hoy se titula Por causa de Baal, el Señor, mi pueblo olvida mi nombre. Este tema es necesario para todos nuestros hermanos y hermanas y los Javerín, para que se den cuenta por qué no es bueno decir ese título pagano, ese título que lamentablemente en muchas traducciones de Biblias cristianas aparece como el título El Señor, pero veamos que ese título, el Señor, no es correcto para dirigirse al Todopoderoso ni a su Hijo Yeshua con ese título incorrecto llamado el Señor, ya que ese título se deriva del arameo y significa Baal. Cada que usted dice el Señor, lo que está invocando es la palabra aramea que significa Baal. Vamos al texto, al Sefer de Yirmiyahu, Jeremías, en su Biblia cristiana, capítulo 23, verso 27. Yirmiyahu, Jeremías, capítulo 23, verso 27. Dice: el plan de hacer que mi pueblo olvide mi nombre por medio de sus sueños que se cuentan unos a otros, tal como sus padres olvidaron mi nombre por causa de Baal. Aquí Yahweh está reclamando y dice: el plan de hacer que mi pueblo olvide mi nombre por medio de sus sueños que se cuentan unos a otros, tal como sus padres olvidaron mi nombre por causa de Baal. En el tiempo del profeta Yirmiyah vemos que había falsos nabíim, falsos profetas, que profetizaban en nombre del Señor, en nombre de Baal. Entonces Yahweh dice: ustedes están haciendo que mi pueblo olvide mi nombre por medio de sus sueños, que se cuentan unos a otros, tal como sus padres olvidaron mi nombre. Sus padres olvidaron el nombre de Yahweh, dice, tal como sus padres olvidaron mi nombre por causa de Baal, por causa del Señor. Cada que una persona saca una escritura o saca un texto, una lectura, y empieza a decir que el Señor hizo esto, que el Señor hizo el otro, es una falta de respeto, porque a quien le está dando honor y honra es a ese ídolo arameo llamado Baal. Así que vemos cómo Israel antaño se prostituyó con las hijas de Moab, adorando a Baal, adorando al Señor. Veamos en Bemidbar, Números, capítulo 25, del 1 al 3, dice lo siguiente: cuando Israel estaba en Shittim, el pueblo se profanó prostituyéndose con las mujeres moabitas, quienes invitaban al pueblo a sus sacrificios para su deidad. El pueblo participó de ellos y adoraron a aquella deidad.
Así Israel se apegó a Baal Peor y Yahweh se enojó con Israel. Vemos que estas mujeres moabitas invitaban al pueblo a sus sacrificios para su deidad. El pueblo participó de ellos y adoraron aquella deidad. Así Israel se apegó a Baal Peor y Yahweh se enojó con Israel. Esto es lo que pasa muchas veces, que las mujeres o los hombres invitan a los banquetes. Hoy día le llaman adoración a sus dioses patronos, a sus ídolos de piedra, y le dicen, no, esto es en honor a fulano de tal, a tal ídolo, a tal deidad. Y la gente va y participa y come y dice, no es malo porque el ídolo es de piedra. Bueno, pues sepan que aquellos que participan están cometiendo el mismo acto de idolatría y están cometiendo ese pecado que hace encender la ira de Yahweh. Así que por ello se les advierte, y más en estas fechas, que la mayoría de personas celebran sus festividades, sus posadas cristianas que no tienen nada que ver con la Torá, y celebran cualquier tipo de banquete y convivio y comida, y dicen que es bueno. Para ellos dicen que es bueno, porque no tienen una diferencia entre lo bueno y lo malo, y sabemos que eso es malo porque la Torá lo condena. Pero aquellas personas que sabiendo la verdad hacen lo que Israel hizo, que se pegó a Baal Peor, pues ya saben las consecuencias que vienen. Por eso dice el verso 4, Yahweh le dijo a Moshe, toma a todos los líderes principales y haz que los impalen públicamente delante de Yahweh, para que la ira de Yahweh se aparte de Israel. Verso 5 dice, así que Moshe dijo a los oficiales de Israel, cada uno de ustedes mate a aquellos de sus hombres que se hayan apegado a Baal Peor. Así que, amados ajín, amados hermanos y hermanas, sabemos que muchos apenas están iniciando y caminando en este regreso a casa, a Israel. Pero es necesario estos temas para que sepan de que no debemos tener nada en común con aquellos que desprecian la palabra de nuestro Padre Yahweh. No tenemos nada en común, no tenemos nada que compartir con ellos, sino excepto debemos de hablarle y exhortarle con la Torá, con la instrucción de nuestro Elohe Yahweh Sebaot. Pero si ellos no entienden y no quieren hacer caso, pues hay que apartarnos de ellos, pero no estar cometiendo esos mismos pecados que ellos están cometiendo y practicando. Así que lo que los goyim, los paganos, sacrifican, lo hacen para los shedim, para las potencias, los demonios. Veamos en Corintiim Aleph, Primera de Corintios, capítulo 10, verso 20 al 21. Dice aquí la escritura, en Corintiim Aleph, Primera de Corintios, capítulo 10, verso 20 al 21. Al contrario, digo que lo que los gentiles sacrifican, lo sacrifican a los demonios y no a Yahweh. Y yo no quiero que ustedes participen con los demonios. Ustedes no pueden beber la copa del maestro y la copa de los demonios. No pueden participar de la mesa del maestro y de la mesa de los demonios. Aquí vemos lo que nos dice nuestro ají, nuestro hermano Shaul, que dice, al contrario, digo que lo que los gentiles sacrifican, lo sacrifican a los demonios y no a Yahweh. Y yo no quiero que ustedes participen con los demonios. Ustedes no pueden beber la copa del maestro y la copa de los demonios. No pueden participar de la mesa del maestro y de la mesa de los demonios. Aquí vemos que todo aquel que sacrifica para una deidad que no sea Yahweh, no lo hace para Yahweh, sino lo hacen para los demonios. Están adorando y sacrificando a los demonios. Por eso Shaul dice, yo no quiero que ustedes participen con los demonios. El verso 21 dice, ustedes no pueden beber la copa del maestro y la copa de los demonios. No pueden participar de la mesa del maestro
y de la mesa de los demonios. Así que vemos que aquel que quiere tomar las cosas de Yahweh en serio, tiene que apartarse de todos estos banquetes que son paganos porque están originados en una cultura pagana, en una mentira heredada por los padres. Por eso Yahweh dice, porque mentira, dice el texto de la escritura en Yirmiyahu, porque mentira hemos heredado de nuestros padres, cosas engañosas, cosas falsas que no nos producen nada bueno. Así que por ello, amados Javerín, amados amigos y amigas que están viendo este tema, pues sepan que no se puede participar de la mesa del maestro y de la mesa de los demonios. Tienes que elegir de qué lado estás, si con Yahweh o si con Hasatán o con Yahweh. Tú tienes que elegir de qué lado estás y no querer decir estoy en un lado neutral y puedo participar de aquí y de acá y no es nada malo. Bueno, déjame decirte que malo y pecado es saber lo que es bueno y no hacerlo. Eso ya se considera como pecado. Eso lo dice el Sefer, el libro de Jacobo o Santiago, capítulo 4, verso 17. Vamos al Sefer ahora de Jacobo o Santiago, capítulo 4, verso 4. Dice, gente adúltera, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Elohim? Por tanto, cualquiera que quiere ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Elohim. Así que vemos que dice gente adúltera. ¿No saben que la amistad con el mundo es enemistad con Yahweh? Por tanto, cualquiera que quiere ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Elohim. Así que los que siguen a Yeshua no se han contaminado con mujeres. Lo podemos ver en el Sefer, en el libro de Jasón, Hitgalut, Revelación o Apocalipsis, capítulo 14, verso 4. Dice la Escritura, estos son los que nunca se mancharon con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que vaya. Estos fueron redimidos de entre los hombres, primicias para el oje y para el Cordero. Así que vemos que dice la Escritura claramente sobre los 144,000, estos son los que nunca se mancharon con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que vaya. Estos fueron redimidos de entre los hombres, primicias para Elohim y para el Cordero. En cambio, en el Sefer de Bemidbar, Números, capítulo 25, del 1 al 3, vemos que Israel fue atrás de las mujeres moabitas y fueron partícipes con ellas de adoración a sus ídolos, de sacrificio a sus ídolos, y se contaminaron a través de esa acción idólatra. Pero en cambio, los 144,000 que son un remanente firme y fiel, dice la Escritura, estos son los que nunca se mancharon con mujeres. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que vaya. Hay que seguir al Cordero, a Yeshua, por donde quiera que vaya, ser firme, porque Yeshua dice, sé fiel hasta la muerte. No dice, sé fiel cuando se te dé la gana, sé fiel cuando puedas. No, la Escritura dice, sé fiel hasta la muerte. Esa es una fidelidad total. Eso es la palabra fidelidad, eso es la palabra honestidad, eso es la palabra de verdad que se debe de mantener. Si realmente uno tiene esa convicción mediante la emunach, mediante la fe. Por lo tanto, dice, estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que vaya. Estos fueron redimidos de entre los hombres, primicias para Elohim y para el Cordero. Hay que ser firmes, hay que ser fuertes, porque esto no es para cualquiera. Seguir a Yahweh mediante Yeshua HaMashiach no es para cualquiera. Uno tiene que pagar un precio, que tienen que ser las burlas, que tienen que ser uno excluido, uno es la habladuría de la gente,
porque la gente habla en secreto de uno o habla a la espalda de uno cosas que uno ni en el pensamiento ha cometido, pero sin embargo el maligno atipuja a esa gente para que nos siga atacando, que siga hablando todo lo mal, pues está escrito, mismo Yeshua lo dijo, que dice, felices son ustedes cuando la gente hable mal de ustedes, cuando los excluyan y los insulten por causa de mi nombre. Así que esto es una buena señal que estamos haciendo las cosas bien, porque estamos teniendo ya el odio del mundo. El mundo se está fijando en nosotros y ya nos está poniendo el dedo y diciendo, este es una persona mentirosa, este es un falso, este es un loco. Está bien que sigan hablando ellos, pero saben que solamente pueden hablarlo con su boca porque no pueden comprobar lo contrario. Vemos en el Sefer, en el libro de Matityac, Mateo, capítulo 10, verso 28. Esto es lo que nos dice Yeshua, y hay que ser valientes para poder seguirle. Dice, no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar la vida. Más bien témanle a aquel que puede destruir tanto la vida como el cuerpo en el crematorio. Así que vemos que tenemos que ser fiel hasta la muerte. Por eso dice Yeshua, no teman a los que matan el cuerpo. Si aún tenemos que dar nuestra vida por causa de Yeshua, por causa de la verdad, de nuestra convicción que tenemos, hay que ser fieles hasta la muerte. Dice, porque más bien témanle a aquel que puede destruir tanto la vida como el cuerpo en el crematorio. Hemos leído algunas porciones en el Sefer, en el libro de Macabeos, que es un libro histórico para nosotros, porque no es un libro inspirado, pero es un libro que consta la historia de nuestro pueblo de Israel. Y en el Sefer de Macabeos se habla de una familia que eran varios hermanos, y el rey griego Antíoco Epifanes mandó a preparar un cerdo, un puerco, para que lo comieran. Y bajo pena de muerte entró a esa casa con sus soldados y obligaba a esa familia que comieran ese puerco si no iban a ser asesinados. Ellos prefirieron morir antes que comer ese puerco. Era solamente la señora, la mamá de esos jóvenes y los 7 que murieron de una forma pues horrenda. Murieron pues lo que es desollado, lo que es que te quiten la piel. Murieron feamente pero firmes. Ellos si hubieran sido cobardes hubieran dicho no importa, yo como lo que me dé el rey y sigo vivo. Pero ellos fueron firmes hasta la muerte. Ellos por no comer un cacho de cerdo murieron, porque han mantenido firme la fe. Y eso es lo que Yahweh honra. Aquellos que le honran delante de los hombres, Yahweh también los honrará. Pero aquellos que temen, que tienen miedo y que no siguen al Cordero por donde quiera que vaya, pues lamentablemente la fe en ellos está muy débil. Y hay que fortalecer eso, amados Sajín, porque aquí no se está juzgando a nadie, porque uno no es juez para juzgar, pero sí para exhortar. Estamos puestos por Yahweh, el Elohe de Israel, para exhortar con estas palabras que están escritas en la Torá, que tengamos confianza, porque todo aquel que teme a Yahweh y que lo toma en cuenta, dice que todo aquel que sirve a Yahweh y que cree en Yahweh jamás quedará avergonzado. Así que, amados Ajín, Ajotis, hermanos y hermanas, y Javerín, amigos, pues sepan que debemos de ser firmes y fieles a Yahweh, el Elohe de Israel. Y todos aquellos que en su escritura tienen ese título que no es correcto, como el título del Señor, sepa que cada persona que invoca ese título, que dice ese título el Señor, lo que están diciendo es Baal. Están llamando a ese ídolo pagano Baal. Vemos lo que le pasó al Nabí, al profeta Eliyah, cuando se enfrentó a los profetas de Baal, a los profetas del Señor. Mientras que Eliyah es profeta de Yahweh, estaba enfrentándose a una gran multitud de profetas de Baal, del Señor. Vemos en el libro de Melachim Aleph, Primera de Reyes, capítulo 18, verso 21. Melachim Aleph, Primera de Reyes, en su Biblia cristiana, capítulo 18, verso 21, y por aparte el verso 31, y por aparte el verso 36 al verso 37. Dice lo siguiente:
Eliyac se acercó a todo el pueblo y dijo: ¿Hasta cuándo van ustedes a seguir vacilando entre dos opiniones? Si Yahweh es Ja Elohim, síganlo, y si lo es Baal, síganlo. Pero el pueblo no le respondió nada. Verso 31 dice: Entonces Eliyahu tomó 12 piedras correspondientes al número de las tribus de los hijos de Jacob, a quien le llegó la palabra de Yahweh, diciendo: Israel será tu nombre. Verso 36 al 37 dice: Cuando llegó la hora de presentar la ofrenda de comida, se acercó el profeta Eliyac y dijo: Oh Yahweh, Elohim de Abraham, de Yitzhak y de Israel, que se sepa hoy que tú eres el Elohim en Israel y que yo soy tu siervo y que por tu palabra he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Yahweh, respóndeme, para que este pueblo reconozca que tú, Yahweh, eres Ja Elohim, porque tú has vuelto atrás el corazón de ellos. El verso 38 dice: Entonces cayó un fuego de Yahweh que consumió la ofrenda quemada, la leña, las piedras y el polvo, y lamió el agua que estaba en la zanja. Verso 39 dice: Cuando el pueblo vio esto, todos se postraron sobre sus rostros y dijeron: Yahweh es Ja Elohim, Yahweh es Ja Elohim. El verso 40 dice: Entonces Eliyac les dijo: Agarren a los profetas de Baal, a los profetas del Señor, que no escape ninguno de ellos. Los agarraron y Eliyahu los hizo bajar al arroyo de Kishón y allí los inmoló. Vemos lo que le pasa a aquellos que adoran a otra deidad y no adoran a Yahweh. Nosotros conocemos su nombre porque lo dio a conocer a su siervo Moshe. Está escrito en los naví, en los profetas, en la Torá, en la instrucción. En el Shefer, en el libro de Shemot, Éxodo capítulo 3, verso 14 al 15. El nombre de Yahweh se está dando a conocer y muchos quieren tapar el nombre de Yahweh, muchos quieren tapar el nombre de Yeshua, muchos quieren que esto de la restauración de todas las cosas se pare, pero esto no va a parar para aquellos que quieren y están molestando y están diciendo ahí comentarios insultantes, que están ofendiendo y diciendo que estamos locos, que estamos mal y diciendo barbaridad y media. Pues sepan claramente que esto no es cosa mía y no lo van a poder parar, porque esto es obra del Todopoderoso Yahweh, el Elohim de Israel. Sépanlo así, que quede claro, está escrito en el Sefer de Masek, Hechos capítulo 3, verso 19 al 21. La restauración de todas las cosas ha llegado y ningún ser humano va a poder detener lo que Yahweh ha designado. Así que mejor bajen la guardia y acepten corrección, sean humildes y obedezcan a la Torá de Yahweh, porque aquellos que se opongan tendrán un fin como aquellos profetas de Baal, servidores de la idolatría y del engaño y la mentira, porque todo aquello que no sea la palabra de Yahweh es palabra del hombre, y todo lo que es palabra del hombre es falso. Pero la palabra de Yahweh se va a cumplir, se cumple y se estará cumpliendo en el futuro. Siempre tiene un cumplimiento la palabra de Yahweh. Como dice la Escritura, se seca la flor, se marchita, pero la palabra de Yahweh permanece para siempre. Permanece para siempre y su palabra de Yahweh sale y no regresa a él vacía, sino que hace lo que él ordena. Por su palabra se creó todo lo que hay, todo lo que vemos. Así que el hombre no va a poder detener jamás esta restauración de todas las cosas. Se están enseñando verdades, verdades que a muchos les ofenden y que les duelen, pero la verdad es la verdad y la verdad hace libres. Aquellos que están a favor de la verdad dirán aleluya, alegría, gozo que sienten en el corazón, que todo esto esté saliendo a la luz. Pero aquellos que siguen en la mentira y en el engaño, se están molestos, se retuercen y se sienten ofendidos y desvalidos porque estamos hablando temas fuertes y dicen, no hay que criticar, no hay que hablar de esto.
Claro que tenemos que hablar de esto, por supuesto que tenemos que hablarlo. Si no lo hablamos nosotros, ¿quién va a hablar? ¿Quién va a corregir al pueblo? Tenemos que hablar estos temas y para eso se necesita primeramente un llamado del Todopoderoso para hablar estos temas y segundo, se necesita el valor que da el Ruach HaKodesh, el poder de nuestro Elohim Yahweh para poder hablar esto de frente, cara a cara, aunque me vean a pantalla a través de la distancia, estamos hablándolo cara a cara a aquellos que realmente desean aprender de la Torá y quieren visitarnos aquí en esta Quejilá. Así que vemos que tenemos que ser valientes, firmes y mencionar los nombres correctos de nuestro Padre Yahweh y de su Hijo Yahshua HaMashiach. Así que como dice en el Sefer, en el libro de Oseas en su Biblia cristiana, capítulo 2, verso 16, dice lo siguiente. En el Sefer, en el libro de Oseas en su Biblia cristiana, capítulo 2, verso 16. En la versión BIN es capítulo 2, verso 13. En la versión israelita nazarena, pero en las demás versiones, en las más traducciones, es Oseas capítulo 2, verso 16. Dice aquí: la Ketubah HaKodesh, las Sagradas Escrituras, la Torá. Y en ese día, declara Yahweh, me llamarás Ishi, mi esposo, y no me llamarás más Baalí, mi Señor. Eso dice Yahweh que iba a suceder en los últimos tiempos. Y eso está sucediendo en esta restauración de todas las cosas. Ya no se le puede llamar a Yahweh Baal, que le digan el Señor, porque para todos los cristianos, o la mayoría de gente que tiene esa Biblia con esa traducción, todos dicen el Señor, y el Señor aquí, y el Señor allá. Pero yo te pregunto a ti, que tienes esa traducción, ¿qué Señor? ¿Cuál Señor? Tú puedes alegar y decir, patalear que es el Señor del cielo. Hay muchos idólatras desde la antigüedad que han adorado al Señor del cielo, a la Reina del cielo, a cualquiera, y está escrito en la Escritura. Pero ese no es el nombre del Todopoderoso. El Todopoderoso tiene un nombre que dio a conocer a su siervo Moshe. Y ese nombre es un nombre generacional, un nombre eterno, que su nombre es Yahweh, que significa yo seré el que seré. Pero no se llama Jehová, no se llama Dios, no se llama el Señor. Así que tengan cuidado, como dice el libro del profeta Yirmiyahu, capítulo 23, verso 27, que dice que por causa de Baal, por causa del Señor, mi pueblo olvida mi nombre. Por causa del Señor, el pueblo está olvidado del verdadero nombre, que es Yahweh. Así que vemos lo que dice Oseas capítulo 2, verso 16. Y en ese día, declara Yahweh, me llamarás Ishi, mi esposo, y no me llamarás más Baalí, mi Señor. Entonces vemos que esto está en un pleno cumplimiento y que ya no se mencionará más ese título, tanto del Dios, que cada que uno menciona la palabra Dios, cada que lo mencionan, están declarando la palabra griega Zeus. Por eso en el latín es Oeus y en estas lenguas del portugués es Deus, que en el español suena como Zeus, Dios. Entonces, por eso vemos que no es correcto cada que la gente menciona esos títulos impropios para el Todopoderoso. Es una falta de respeto decirle Dios y decirle Señor. Porque nuevamente repito, cada que usted dice Dios, está diciendo la palabra Zeus, el dios mitológico griego del Olimpo. Y cada que usted está diciendo Baal, está diciendo el Señor, o viceversa. Cada que usted dice el Señor, está diciendo Baal. Así, amados, que este ha sido este tema. También quiero recalcar algunas cosas, porque me da mucha vergüenza que hay personas, no solamente aquí en la República Mexicana, sino en otros países,
que ya saben el nombre de Yahweh, el nombre de Yeshua, y siguen en sus iniquidades, siguiendo, practicando el pecado. Una cosa es que nosotros seamos pecadores y pequemos, pero una cosa es que nosotros demos rienda suelta a nuestros pecados y andemos pecando y pecado tras pecado y viviendo así. Eso ya es una sinvergüenzada. Y por eso yo exhorto por este medio a aquellos hermanos y hermanas que vean personas que estén invocando el nombre de Yahweh y estén practicando el pecado, denle una exhortación fuerte que le dé vergüenza. Porque la Torá dice que todo aquel que invoque el nombre de Yahweh, apártese de iniquidad. Eso lo dice el Sefer, el libro de Timotei Bet, segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 19. Voy a darle lectura a estos textos para que quede claro. Timotei Bet, segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 19. Dice: a pesar de todo, el sólido fundamento de Elohim queda firme teniendo este sello: Yahweh conoce a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo el que invoca el nombre de Yahweh. Todo el que invoca el nombre de Yahweh tiene que apartarse de iniquidad y dejar de estar siendo una persona que esté practicando activamente el pecado. Tiene que dejar eso. Si mentía, ya no mienta más. Si robaba, deje de robar. Si decía malas palabras, palabras obscenas, palabras groseras, léperas, deje de decirlas. Tiene que hacer un cambio en su vida. Si está invocando un nombre kadosh, un nombre sagrado, no lo esté rebajando y humillando y pisoteando. Porque acuérdese que dice que todo aquel que tome el nombre en vano no será tomado por inocente. Todo aquel que use el nombre de Yahweh en vano no quedará sin castigo. También dice el Sefer, el libro de Kefa Aleph, primera de Pedro, capítulo 1, verso 17, lo siguiente: y se invocan como Padre a aquel que juzga según la obra de cada uno, sin hacer distinción de personas, condúzcanse con respeto todo el tiempo de su peregrinación. Así que dice, se invocan como Padre a aquel que juzga según la obra de cada uno, sin hacer distinción de personas, condúzcanse con respeto todo el tiempo de su peregrinación. En otras palabras, no den mal de qué hablar, compórtense, dejen de estar siendo piedra de tropiezo y luego por culpa de ustedes sea blasfemado el nombre de Yahweh. Así que todo aquel que menciona el nombre de Yahweh y el nombre de Yeshua, restáurese y apártese de iniquidad, porque si usted sigue practicando el pecado, entonces no utiliza el nombre de Yahweh, que le dé vergüenza a usted utilizar un nombre tan sagrado para andar haciendo sus fechorías. Apártese de iniquidad. Si quiere mencionar el nombre de Yahweh, apártese de iniquidad. Y no me venga a decir que porque lo estoy juzgando y porque lo estoy criticando, porque yo no estoy juzgando a nadie. Estoy exhortando conforme a la Torá, porque es verdad que uno es pecador. Dice la Escritura que si decimos que no pecamos, mentimos. Pero una cosa es que uno peque en contra de su voluntad, a que decir voy a pecar y darle rienda suelta a mi pecado. Eso es una cosa muy diferente. Así que por favor les exhorto de esta manera, que aquellos que mentían no mientan, que aquellos que robaban no roben, sino que trabajen y con sus manos ganen el sustento diario para que tengan para ustedes y compartir para aquellos que no tienen nada que comer. Aquel que decía palabras léperas y obscenas, deje de estar haciendo así, deje de estar teniéndose el lenguaje lépero, grosero, soez, y compórtese como un siervo de Yahweh. Aquellos también que le gustaba la bebida, la borrachera, y comer y participar de idolatrías, de orgías, de banqueteos, de bajas pasiones, pues les exhortamos que se conduzcan con respeto en todo lo que nos queda de peregrinación en esta tierra. Así que, porque la Escritura dice claramente lo siguiente, y esto lo dice Yahweh, el Oje de Israel, en el Tejilín, en el Salmo
capítulo 50, verso 16 al 19, y por aparte el verso 21, y por aparte el verso 23. Dice lo siguiente: pero al malvado le dice Elohim: ¿qué derecho tienes de recitar mis preceptos y tomar en tu boca mi alianza? Cuando detestas la corrección y das la espalda a mis palabras, si ves a un ladrón, te amistas con él y te mezclas con los adúlteros, te deleitas a hablar lo malo y enyugas tu lengua al engaño. Si dejara yo de actuar cuando haces estas cosas, pensarías que soy como tú. Así que te censuro y te confronto. El que ofrece sacrificio de gratitud es el que me honra, y al que me enmienda su camino le mostraré la salvación de Yahweh. Así que dice que el que ofrece sacrificio de gratitud es el que me honra, y al que me enmienda su camino le mostraré la salvación de Elohim. Así que enmiendan su camino, compórtense y condúzcanse como siervos de Yahweh. Si realmente van a utilizar el nombre, deben de comportarse. Porque como dice el Tejilín, el Salmo 130, capítulo 20, dice lo siguiente. Tejilín, Salmo, capítulo 139, verso 20. Tejilín, Salmo en su Biblia cristiana, capítulo 139, verso 20. Dice: porque te invocan para intrigas, tus enemigos toman en vano tu nombre. Así que aquellos que invocan para intrigas son los enemigos de Yahweh, que toman en vano su nombre. Así que tengan cuidado, y amados ajín y ajotis, hermanos y hermanas, aquellas personas que ustedes vean que invoquen el nombre de Yahweh y sean personas que sigan practicando el pecado, hay que darle una exhortación firme y fuerte para que le dé vergüenza y deje de estar comportándose de una forma impropia e incorrecta. Soy el Moré y Roé Josué Enrique de esta Quejilaja Elohé, congregación de mi poderoso en este municipio. También quiero hacer este informe, amados Sajín y Ajotis y Javerín, amigos, de que todo aquel que quiera descargar del canal que yo tengo videos, material para poder grabarlos, sean videos de DVD, MP3, para escucharlos en audio, puede hacerlo de forma gratuita sin pagar ni un centavo. Así que tiene la autorización para poder hacerlo, compartir estos videos, estos temas y estudiarlos en familia o con aquellos hermanos y hermanas que se reúnan en casita. Pueden compartirlos a familiares y amigos que tengan pues el deseo de aprender la Torá y restaurarse. Totalmente gratuitos, pueden descargarlos y sin cobrar ni un centavo. Así que pues este ha sido este breve tema, este estudio, de que pues lamentablemente que por causa de Baal, por causa del Señor, mi pueblo olvida mi nombre. Pero nosotros no sea así, sino nosotros siempre vamos a honrar el nombre de nuestro Elohe, Yahweh Sebaot, Yahweh de los ejércitos, mediante su Hijo amado, nuestro Maestro y Amo, Yahshua HaMashiach, el Melech, el Rey de Israel. Que tengan un hermoso Yom Shabbat, un hermoso día de reposo. Shalom Alejem, paz a ustedes.